Hola a todos, nuevamente nos encontramos para una nueva clase. Hoy día, continuando con los trastornos ácido-base, vamos a hablar sobre la acidosis metabólica y el diagnóstico diferencial de las distintas entidades que la generan. Recordar ante todo que la regulación del pH es muy estrecha, que se mantiene en rangos de normalidad entre 7,37 y 7,43 a nivel arterial, y que esto depende de la generación de los hidrogeniones y que los otros dos componentes de este equilibrio según la ecuación del gen de Sony-Hasselbalch son la PCO2 y el bicarbonato. Y cuando hablamos de trastornos de acidosis, hablamos del proceso que aumenta los hidrogeniones y que en el fondo va a gatillar fenómenos de compensación. Y esta respuesta compensatoria frente a esta acidosis metabólica, cuyo defecto primario es una disminución del bicarbonato, es una disminución de la PCO2, que por cada 1000 equivalente de disminución del bicarbonato, disminuirá la PCO2 en 1,2 milímetros de mercurio. Y esta compensación ocurre de 12 a 24 horas después del trastorno. En general, sabemos que esto, con respuesta compensatoria, no lleva a un pH normal, por lo que asumimos, y la mayoría de las veces lo podemos corroborar con los estudios de laboratorio, y que si hay un pH normal, el trastorno es mixto, ¿ya? Así que esto es importante tener en consideración. Ahora, para hacer la valoración clínica de estos trastornos, súper importante todos estos elementos que ya fueron discutidos en la clase anterior. Tenemos la historia clínica y particularmente para la acidosis metabólica, el anión CAP, que nos va a ayudar a hacer la distinción entre las distintas etiologías, el CAP urinario, el delta GAP delta bicarbonato, pH urinario y el potasio plasmático. Y ya, bueno, hablamos de la acidosis tubular renal, también va a influir la fracción excretada de bicarbonato y el gradiente tubular de potasio, que en realidad lo vamos a tratar luego en la sesión de acidosis tubular renal. Ahora, cuando hablamos de la acidosis metabólica, nos referimos a un pH arterial menor a 7,38, y esto se debe a un aumento de los hidrogeniones o bien un aumento del bicarbonato. Traducido en términos numéricos, podemos definirla también en leve, moderada, severa, donde tenemos que el pH está entre 7,38 y 7,3, sería leve, con un bicarbonato en general mayor a 20, moderada cuando está en pH 7,2 a 7,29, con bicarbonato entre 3 y 19, y severa cuando la pH es un menor a 7,2 y el bicarbonato también es menor a 10. En general, cuando hablamos de una disminución de bicarbonato, no es una condición como diagnóstica de una acidosis metabólica, porque esta puede ser una respuesta compensatoria a una alcalosis respiratoria crónica. Sin embargo, cuando tenemos valores menores a 10 de bicarbonato, sí estamos hablando de una acidosis metabólica, dado que es muy raro que una respuesta compensatoria de esos niveles de bicarbonato. También es importante recordar que en los recién nacidos y en los lactantes el rango de pH es un poco más ácido debido a que la reabsorción de bicarbonato es menor, y ahí en concomitancia también la PCO2 es mayor en este grupo. Y ahí por eso que encontramos unos pHs más ácidos con respecto a los niños mayores. ¿Por qué nos interesa saber sobre la acidosis metabólica? Porque esta tiene reacciones adversas, o sea, hay distintas condiciones que pueden generarse secundariamente a esta acidosis. Uno de los más llamativos e importantes cuando es de una instalación aguda la acidosis son los que involucran el sistema cardiovascular. Se sabe que hay disminución del gasto cardíaco, una vasodilatación periférica importante que puede llevar o no a hipotensión. Hay una alteración de la oferta de oxígeno por una, digamos, mayor unión hacia la hemoglobina del oxígeno.
También está descrito disminución del ATP, predisposición a arritmias, sobre todo de origen ventricular, e incluso falla en la respuesta inmune, con dificultad para síntesis de distintas interleuquinas, está alterada la quimiotaxis y la capacidad bactericida de las distintas células del sistema inmune. También está descrita resistencia a la acción de catecolamina, y esto es de particular importancia en los estados de hipoxia o falla multiorgánica, shock séptico. También hay resistencia a la acción de la insulina, estimulación de distintas vías celulares que llevan a la apoptosis, puede generar distintos cambios en el estado mental, el estado de conciencia, por variaciones en el pH, en el líquido cefalorraquídeo, todas de las cuales en realidad sí pueden tener una reducción clínica significativa. Ahora, a nivel de una instauración más bien crónica de esta acidosis metabólica, ahí el principal sistema afectado es el músculo esquelético, donde se ve que hay una mayor degradación muscular y alteración del metabolismo óseo, que como se discutió, el hueso es un importante buffer, un tampón para estos trastornos. Y estas alteraciones, por ejemplo, son frecuentemente vistas en la enfermedad renal crónica, y que si no hacemos un buen control de esta acidosis metabólica, puede empeorar todos los trastornos asociados a la misma enfermedad. También se describe que hay una disminución de la síntesis de albúmina, mayor debilidad muscular, aceleración de la progresión de una enfermedad renal crónica, también alteración del metabolismo de la glucosa, retraso de crecimiento por esta alteración en el metabolismo óseo, donde hay un aumento de la resorción en el fondo. Y también se ha visto un aumento de la producción de beta-2 microglobulina, que también sus depósitos generan efectos deleterios, sobre todo a nivel cardiovascular. Ahora bien, para sistematizar la acidosis metabólica, la principal distinción, bueno, hay distintas formas de enfrentarla, pero una clásica es diferenciándola a aquellas que son con anión ANCAP normal de las aquellas que son con anión ANCAP aumentado. Y ustedes recordarán de la clase anterior que a qué se refiere el anión GAP. Los principales aniones y cationes a nivel intracelular tenemos el sodio, del cual es el principal catión, y los aniones son el cloro y el bicarbonato. Y existen otros aniones, que son los que llamamos los aniones no medidos, que también equiparan estos distintos compartimentos para tener una homeostasis en términos de electroneutralidad. Entonces, precisamente la diferencia entre el sodio menos los aniones nos van a dar cuenta de este componente de los aniones no medibles, que en términos numéricos el valor es de 12 más menos 4. De esta manera podemos clasificarlas en aquellas acidosis metabólicas con anión ANCAP elevado, que en el fondo, al tener este componente aumentado y este disminuido producto de la acidosis metabólica, hay una cloro que está dentro del rango normal. Por lo tanto, aquí hay acumulación de aniones no medidos. Y cuando tenemos una acidosis metabólica con anión GAP normal, inevitablemente este componente del cloro va a estar aumentado. Y estas en general se deben a pérdida de bicarbonato. Entonces, retomando nuestro cuadro, cuando tenemos una acidosis metabólica con anión GAP normal, las podemos distinguir también aquellas que cursan con hipocalemia o aquellas que cursan con hipercalemia. Cuando hablamos de las con hipocalemia, tenemos pérdidas gastrointestinales, como la diarrea, fístulas, uso de lactantes o acidosis tubulares, ya sea proximal o distal. Cuando cursan con hipercalemia, puede ser la acidosis tubular renal tipo 4, que vamos a ver que se genera precisamente por la hipercalemia, uropatías obstructivas, hipoaldosteronismo, falla renal en su, digamos, desarrollo inicial, drogas, efectos, digamos, adversos a ellas, y uso de soluciones altas en cloro. Y cuando tenemos una acidosis metabólica con anión ANCAP aumentado, una de las clásicas es la acidosis láctica,
que se divide en tipo A y tipo B, siendo la A cuando hay hipoxia tisular, y esta en el caso de shock sepsis, que es el ejemplo más importante. Puede haber también insuficiencia respiratoria, hemorragia severa, intoxicación por monóxido de carbono. Y la acidosis láctica tipo B es donde no hay hipoxia tisular y que habitualmente tiene que ver con el metabolismo del ácido láctico en el contexto de insuficiencia hepática, alteraciones enzimáticas, enfermedades metabólicas, leucemia, convulsiones, y esto por aumento de la síntesis transitoria, quemaduras. Otro clásico ejemplo de las con anión GAP aumentado, la cetocidosis, sobre todo la de origen diabético. Tóxicos como etilenglicol, metanol, salicilato, propilenglicol, y la falla renal aguda y crónica, pero ya aguda en su fase más avanzada. Otra forma también de distinguirlo es la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, pero de origen renal o extrarrenal. Si es de origen renal, en general estamos hablando de la enfermedad renal crónica. Si es extrarrenal, son las acidosis orgánicas, las que vimos, cetoacidosis, intoxicaciones, etc. Y cuando tenemos el anión GAP normal, también puede ser de origen renal o extrarrenal. Si son de origen renal, son las acidosis tubulares renales, y las extrarrenales serían por pérdida digestiva de bicarbonato. Esta es una forma bastante simplificada, pero la verdad es que ordena mucho el algoritmo de. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas distintas acidosis? La verdad que en niños y en adultos la clínica es bastante inespecífica, pero según los sistemas podemos tener algunas manifestaciones que nos pueden orientar a su diagnóstico y también en el fondo para determinar la repercusión de estos distintos trastornos. A nivel cardiovascular, como dijimos, había disminución del gasto cardíaco, puede ser acompañado no de hipotensión y más predisposición a arritmia. A nivel del sistema respiratorio, por efecto en el fondo de estimulación del centro respiratorio para tratar de compensar esta acidosis, va a haber polinea, lo que llamamos hipernea, básicamente con la respiración de Kussmaul. También es muy probable que haya hipercalemia, y esto sabemos que por cada 0,1 punto de disminución del pH va a aumentar entre 0,2 a 1,7 miliequivalentes, digamos el potasio, y en promedio en general es como 0,2, 0,3, lo clásico que sabe. Y esto dependiendo si es orgánica o inorgánica. A nivel neurológico, la clínica es muy variable, puede haber de letargia, irritabilidad, pero esto va a depender mucho de qué tan permeable sea la barrera hematoencefálica, y en general no hay tanta variación en el pH líquido cefalorraquídeo, así que no son como tan categóricas estas distintas manifestaciones. A nivel del sistema inmunológico, hay más predisposición a fenómenos inflamatorios y una deficitaria respuesta inmune. A nivel musculoesquelético, puede haber déficit de crecimiento, raquitismo, osteopenia, esto en general cuando ya son más crónicos, y otros que son bastante inespecíficos, como mucha clínica en los niños, que pueden darlo muchas otras causas: anorexia, náuseas, pérdida de peso y hepatitis. Ahora, vamos a revisar un poco las distintas etiologías de la acidosis metabólica, recordando que aquellas con anión GAP aumentado, lo que tenemos un aumento de los aniones distintos al cloro. Cuando hablamos de la acidosis láctica, sabemos que el ácido láctico se genera a raíz del piruvato, y el piruvato tiene dos vías: el metabolismo de la alanina y la glicólisis anaeróbica mediada desde la glucosa. Esta, por la existencia de la lactato deshidrogenasa a nivel mitocondrial, va a generar ácido láctico. A su vez, el piruvato, un 20% se va a ir a la vía de la gluconeogénesis y un 80% a la vía del acetilcoenzimo A, que va a generar CO2 y agua. El ácido láctico se genera en forma normal en el día unos 15 a 20 milimoles por kilo. Y este es rápidamente tamponado por el bicarbonato, generando lactato de sodio. Y una vez que este lactato de sodio cumple un nivel, importante, se acumula nuevamente a nivel del metabolismo hepático,
es capaz de regenerarse a piruvato y nuevamente mantener este ciclo. En términos normales, en general el lactato se mantiene en niveles bastante bajos, entre 0,5 y 1,5 milicavalentes por litro. Y en general en los cuadros de acidosis láctica tenemos mayor a 4 o 5. Dependiendo del laboratorio, por lo menos en nuestro hospital, sobre 20 se considera ya que está aumentado. Y de distintas causas que pueden generar esta acidosis láctica, tenemos por una parte un aumento de la producción o bien una menor utilización. Cuando hay aumento de la producción, puede haber un aumento a su vez de la producción del piruvato, puede haber una disminución en su utilización, y una alteración del estado redox de la célula, que favorece la conversión de piruvato a lactato. Cuando hablamos de menor utilización del lactato, puede generarse por una hipoperfusión importante, estados de alcoholismo y una enfermedad hepática. Y como vimos, la podíamos distinguir en la que era tipo A cuando hay hipoxia tisular, de la B que no tiene hipoxia tisular. Ahora, en cuanto a la cetoacidosis diabética, recordaremos que esta se genera desde los ácidos grasos libres a nivel hepático, se van a derivar en los triglicéridos más CO2 y agua debido a su metabolismo, o bien en estados de la cetoacidosis, dado que tenemos menor disponibilidad de insulina y mayor glucagón, va a aumentar la lipólisis, lo que va a generar un aumento de esta vía de la producción de cetoácidos, como el ácido cetocético y el beta-hidroxibutirato, que es definitivamente principalmente el que nos va a gatillar la acidosis metabólica. Ahora bien, ¿qué ocurre en la insuficiencia renal? En este caso tenemos una incapacidad del riñón para excretar los hidrogenados. Inicialmente, cuando disminuye la velocidad de filtración, aumenta la excreción de amonio por las nefronas funcionantes, por lo que hay una normalización, o más bien dicho, un estado en que no se modifica el pH. Pero cuando ya la velocidad de filtración cae de manera importante, en general menos de 40 o 50 ml al minuto, disminuye la excreción de amonio. Por lo tanto, ahí se hace más manifiesta la acidosis. Además, en la medida que avanza la enfermedad renal, disminuye también la acidez tisular por disminución de la excreción de los fosfatos. Y esto se lo sumamos a restricción dietética y el uso de quelantes, empeoran este problema. Y además se agrega una disminución de la reabsorción de bicarbonato. Ahora, de las otras causas de la acidosis metabólica sin aumento del anión K, las más comunes son pérdidas gastrointestinales de bicarbonato. Y aquí hay que recordar que los líquidos intestinales en general, los que están bajo estómago, son alcalinos y en promedio tienen de 50 a 70 miliequivalentes por litro. Por ejemplo, bilis también se describe que alrededor de 30 miliequivalentes por litro. Y este dato es importante porque aquellos pacientes que tengan pérdidas aumentadas, porque tengan fístulas, porque tengan sonda, por la diarrea misma, por biliostomas, etc., van a tener una pérdida importante de bicarbonato y por lo tanto están más predispuestos a desarrollar acidosis metabólica. Y esto es aún peor si a estos estados se le asocia cualquier fenómeno de depresión de. Ahora, ¿cómo manejamos estas distintas acidosis metabólicas? Bueno, aquí una fotito del bicarbonato de sodio, que va a ser nuestro principal aliado para el manejo de estas. Lo más importante es identificar y tratar la causa, ¿ya? Si no, digamos, frenamos el mecanismo que genera esta acidosis, la verdad que no vamos a lograr mejorar aunque le aportemos bicarbonato. Lo otro importante es que hay que asegurar una perfusión periférica adecuada, al igual que la oxigenación, para disminuir todos los factores que puedan, por efecto, digamos, hipóxico, gatillar además la producción, entre otras cosas, de acidosis láctica. En general, el uso de bicarbonato con anión CAP normal se hace con pH menor a 7,2. Eso es como que sí o sí tienen indicación, sobre todo cuando estamos hablando de los trastornos agudos.
Y el cálculo del déficit lo podemos hacer con el bicarbonato deseado menos el bicarbonato medido por el agua corporal total. O otra forma más simplificada, el base excess por el agua corporal total. Ahora, esto es importante porque cuando hablamos de pH 7.2 es el pH que se sabe que es seguro en términos de, sobre todo, efectos cardiovasculares. Y esto es equivalente a un bicarbonato de 12. Entonces, en realidad, uno podría también hacer el cálculo inicial haciendo como bicarbonato deseado 12, como para llevarlo por lo menos a un pH 7.2. Y ahí ya salimos de la situación de arriba. En general, cuando iniciamos el tratamiento con bicarbonato, pudiésemos hacerlo el 50% en las primeras 24 horas. Y si decidimos pasarle bicarbonato, podemos evaluar si requiere o no bolo, que en general no lo hacemos más allá de 0,5 miliequivalentes por kilo. Y esto está reservado por los casos severos. ¿Por qué? Porque no es gratuito recibir bolos de bicarbonato de sodio. Y en general, las complicaciones que pueden producirse son tendencia a la hipernatremia, porque es una carga importante, hipocalemia secundaria, disminución del calcio iónico, arritmias, fomentar hipoxia celular, porque vamos a disociarlo, o sea, alterar la curva de disociación de la hemoglobina, aumento de la PCO2 y por lo tanto aumentar una acidosis intracelular, que en este caso es paradójico. Y luego de que decidamos administrar este bolo, deberíamos hacer un control 2 a 4 horas después de administrado. En las acidosis con anión CAP aumentado, en general, solo si hay compromiso cardiovascular. Y en este caso, administrar si el pH es menor a 7, con el objetivo de llegar a pH 7,2. En el fondo, lo que hay que concentrarse es disminuir, en el caso de la citocidosis diabética, obviamente la situación de la hiperglicemia, y la acidosis láctica, el fenómeno que la genera. Y como recomendación general, cuando son acidosis metabólicas leves, habitualmente no requiere uso de bicarbonato, y su indicación va a depender de algún otro factor. Por ejemplo, si hay enfermedad renal crónica, que sabemos que en general deberíamos tener bicarbonato alrededor de 22-24 para evitar todos los efectos deleterios de la acidosis metabólica. En acidosis tubulares renales, que son trastornos que no se van a pasar y que van a persistir en el tiempo. Lo mismo que pérdidas digestivas persistentes, que en el fondo si no compensamos y las pérdidas persisten, el trastorno se va a perpetuar. Cuando hay acidosis metabólicas moderadas, con pH entre 7.25 y 7.15, podemos corregirle un 30 o 50% del déficit. Esto puede ser en infusión continua por 24 horas. Y cuando hay acidosis metabólica severa, pasamos bolos de bicarbonato al 8,4, 0,5 miliequivalentes por kilo diluido al medio. Esto habitualmente lo hacemos en alrededor de 1 hora. Y luego seguir con la infusión continua para aportar este déficit. Y por lo tanto deberíamos hacer un control gasométrico estricto después de iniciar nuestra corrección. Y una condición que tiene que estar súper presente y no se nos puede pasar de largo es la hipocalemia. Habitualmente, si la causa es por pérdidas renales o gastrointestinales, la acidosis puede llevar a una severa hipocalemia. Por lo tanto, cuando hacemos la corrección, tenemos que además monitorizar el potasio, porque esto nos puede gatillar en el fondo alteraciones también en el electrocardiograma. Y en este caso deberíamos también administrar cloruro de potasio. Algunos mensajes finales. La interpretación del estado ácido-base requiere una comprensión fisiológica normal del túbulo, y por eso la clase que nos precedía a esta. La interpretación de los trastornos ácido-base requiere conocer estos 3 elementos que hemos comentado también en la clase anterior, el pH, la PCO2 y el bicarbonato. Y también para hacer la distinción entre cada una, los electrolitos plasmáticos y urinarios. La acidosis metabólica genera efectos deleterios que tenemos que tener siempre presentes,
Y para el manejo no se nos debe olvidar el diagnóstico diferencial de las causas, porque este es el principal foco para manejarlas de manera adecuada. Muchas gracias.